Hola amigos, bienvenidos a Cosas de Jardín, mi nombre es Gabriel y hoy te quiero mostrar una maceta de autorriego que está buenísima. Si vos estás buscando macetas de autorriego, te recomiendo que te quedes a ver este video porque el diseño de esta maceta para mí es el mejor, el más fácil de hacer, el que se hace más rápido y el que menos materiales necesita. Mirá, solamente necesitas una botella chiquita, una botella grande y un tubito y nada más. No necesitas trapos, no necesitas piedritas. Pero antes de mostrarte cómo se hace esta maceta de autorriego, te quiero decir cuáles son las ventajas de este tipo de maceta. Las macetas de autorriego tienen dos ventajas que justamente son los defectos que tienen las macetas en general. El primero es que vos podés asegurar que la planta que está en esa maceta va a tener un suministro constante de agua sin ahogar la planta. Esto es ideal para una planta que crece vigorosa, como un tomate, por ejemplo, o un pepino, pero también está bueno para las plantas de hojas grandes que se deshidratan, que transpiran mucho en las épocas de más calor, como por ejemplo una selga, una lechuga. Y la otra ventaja que tienen estas macetas es que los nutrientes que hay en la tierra no se escurren con el drenaje, con el riego, cuando regás, que por abajo se van todo el agua con todos los nutrientes. Bueno, acá esto no pasa porque el agua está contenida en un reservorio y los nutrientes quedan en la tierra. Y obviamente hay otra ventaja que es que tenés que regar menos, pero bueno, eso es obvio, ¿no? Acá tengo una botella que le saqué la parte de arriba y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hay que recortar el bordecito de manera que cuando lo pongamos acá pueda bajar, digamos, cómodamente, o sea, sin destruir o deformar la botella. Trata de ponerle prolijidad a esto y anda haciéndolo despacito para no pasarte. Ahí va bien. Bueno, ahora tenemos una botella más pequeña que vamos a poner acá abajo y la vamos a cortar. Más o menos vamos a hacer unos 5 centímetros de botella. Esta botella tiene que ir encastrada así. Así que también cortarla prolijito, ¿eh? Ahora lo que vamos a hacer es agujerear toda esta botellita y también vamos a agujerear todo esto. El agujero este lo vas a tener que ir midiendo de a poco. Esta es la maceta. Acá va, digamos, el embudo. Y la idea es que este caño entre por acá. Entonces anda agrandando el agujero a medida que vas poniendo el caño para que entre lo más justo posible. El caño tiene una muesca que va a ir, digamos, sumergido en el agua y es para que el agua pase más rápido. Con esta muesquita del lado de abajo, ahí está, ¿ves? Voy a cortar el caño un poquito más arriba para que quede más prolijo. Acá tenemos ya la maceta casi terminada, solo nos queda hacer el desagüe de seguridad. ¿Ves que ahí está el cuello de la botella? Bueno, a esa altura vamos a hacer un lindo agujero de desagüe. ¿Se ve el agujero? Sí, ¿no? Perfecto. Acá tengo sustrato para maceta bien húmedo. Importante que sea sustrato para maceta y que esté bien húmedo. Si no es sustrato para maceta y está seco, no va a funcionar. Lo más importante en estas macetas de autorriego es que esta parte, que es la parte que absorbe el agua, tiene que tener sustrato y bien compactado. Le ponemos el embudo este, también apretando. Perfecto. Y ahora sí lo vamos a poner en nuestra maceta. Y ahora le vamos a poner el tubito con la muesca esta para abajo. Puede ser cuando hiciste el agujero que te haya quedado como un espacio entre el tubito y el embudito este. Bueno, podés rellenarlo. Mira, yo acá tengo un poquito de plástico, un poquito apenas, como para tapar las partes más gruesas. No tiene que ser perfecto, ¿sí? Acá, mira, tengo un plantín de moringa
que es una planta que necesita mucha agua, es de un crecimiento muy vigoroso, así que voy a aprovechar mi autorriego para poner la moringa. Para regar a través de este tubito, lo importante es medir el nivel. Vos podés dejar que la planta consume el agua y cuando ves que se está acabando, empezás a llenar. Cuando llenás, lo que va a pasar es que cuando el agua llegue hasta acá, donde hicimos este agujero del nivel, se va a escurrir el agua sobrante. Esto es un margen de seguridad para mantener la planta o la maceta arriba del agua, y además en el caso de que llueva y tenés la maceta a la intemperie, nunca vas a ahogar la planta porque el agua va a llegar a este nivel y nada más. En general, y si todo funciona bien, este tipo de maceta va a mantener el sustrato siempre húmedo. La planta no se va a ahogar, pero la tierra va a estar siempre húmeda. Entonces, no te conviene poner plantas que les gusta pasar por periodos con el sustrato seco, como por ejemplo las suculentas o algunas plantas de interior, como las palmeras. Incluso tampoco yo la usaría para plantar papa o plantas aromáticas como el romero o la lavanda. Incluso árboles frutales o pinos, esas plantas tampoco les va a gustar este tipo de sustrato que está todo el tiempo húmedo. Pero sí le va a venir bien a las hortalizas de la huerta, van a estar felices, a los tomates, a los pepinos. Obviamente, en esa maceta tan chiquita no pongas un tomate o un pepino, necesitas una maceta más grande, de autorriego pero más grande. Vamos a hacer así: si este video anda bien, si tiene muchos me gusta, si se comparte y si tiene muchas visualizaciones y yo veo que hay interés en este tipo de trabajos, entonces me comprometo a hacer en poco tiempo una maceta autorriego más grande para hortalizas más grandes. Si te gustó el video, entonces ponele like y compartilo, que me ayuda un montón. Y si te encantó, anímate a apretar el botón de gracias que está por acá abajo, que me vas a alegrar el día. Acá te voy a dejar un video donde te explico cómo saber si una planta está sufriendo porque la estás regando de más y cuáles serían algunos consejos para regarla correctamente. Hacé clic acá, te va a encantar, este video es muy cortito, te va a venir muy bien. Y acá abajo te voy a dejar el botón de suscripción al canal para que te suscribas si todavía no estás suscrito y no te pierdas todos los videos que están por venir, que son espectaculares. Si querés ayudar económicamente al canal, acá arriba del gorila hay un botón que va a aparecer donde si haces clic vas a ver un video cortito también donde te explico todos los beneficios que podés tener por ayudar económicamente al canal con una membresía mensual. Y yo muy agradecido. Y eso es todo. Te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo y acordate, el que no hace nada nunca se equivoca. Y seguí mirando videos de cosas de jardín.